estimados maestrantes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, hoy vamos a conversar y a retomar la asignatura que la habíamos dejado un poquito abandonada por motivos de salud, pero que ya estamos otra vez acá en la palestra. Muy buenos días. Nuestra asignatura es análisis geopolítico y social, ¿no? Es una asignatura que nos permite ahondarnos en estos dos renglones y que en los actuales momentos, a través de la situación pandemia, se ha visto trastocado profundamente, ¿no? Sobre todo la geopolítica, comenzando por el cierre de fronteras en todos los países del mundo para evitar la propagación del el virus. Eso trae como consecuencia una serie de alteraciones dentro de lo que es el contexto social eh, en las fronteras, donde se hace actividad constante y donde en algunas como la nuestra, que es una frontera viva, pues tiene una serie de consecuencias favorables y desfavorables, ¿no? Porque hay que tomar en cuenta los factores, lo positivo y lo que no es tan positivo. Pero vamos a hablar de la importancia de la geopolítica en el mundo en que nosotros vivimos y la interrelación que tiene con las diferentes disciplinas, en este caso con el derecho, con las ciencias jurídicas, y que nos pudiera ayudar a comprender muchas de las cosas que nosotros estamos viviendo y que son ajenas quizá por las circunstancias en que estamos de aislamiento, de cierre de fronteras, de la imposibilidad de viajar, la imposibilidad de ir de un estado a otro, a uno u otros factores que se conjugan desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo para el mejor desarrollo de las actividades. Así que vamos a entender que en la parte geopolítica existe también lo que es la seguridad nacional, lo que es la seguridad ciudadana, y todo nos conlleva a manejar siempre la geopolítica como la parte que integra el territorio y los grupos humanos, entendiéndose que allí se va a generar un espacio donde la política se hace presente y que es un elemento fundamental para la geopolítica, como es el poder. En- Nosotros en todos los países tenemos sistemas de gobierno, bien sea de la tendencia que fuere, y esos gobiernos tienen sus propias políticas, políticas que se van a generar en los diferentes ámbitos de la sociedad y que permiten a la vez poder visualizar qué es lo que requiere, las necesidades que tiene cada región, cada territorio, para poder hacer y crear las políticas públicas que vengan a satisfacer estas carencias que puedan existir. Entonces, allí hay un espacio político que lo podemos ver desde dos puntos de vista. Un punto de vista que es el espacio político interno y el espacio político externo, de lo del interior y lo del exterior. Dentro hay una seguridad nacional y externamente también hay una seguridad nacional a través de lo que es la conformación de la soberanía nacional, y donde hay acuerdos, donde hay convenios, donde hay alianzas estratégicas, donde se han conjugado una serie de factores que conllevan desde el punto de vista económico a transformar la parte social, cultural y educativa. Si nosotros ponemos a ver, nuestro programa está enfocado hacia la parte socioeducativa. Eh, es importante porque la parte social y educativa en estos momentos de pandemia han sido impactados, han sido efectivamente eh, trastocados en lo que va de tiempo
de pandemia, donde se han suspendido las clases, donde se han cerrado fronteras, donde se ha hecho que el aislamiento sea constante, todo con la finalidad de proteger a nuestra sociedad de un contagio masivo y disminuir el impacto que ha tenido el virus en los diferentes países del mundo. Se habla de que aproximadamente en 190 países del mundo se han cerrado las escuelas, los liceos, las universidades, los colegios, y eso también va a generar unas nuevas formas de vida y que, si lo vemos desde el punto de vista positivo, ha logrado la integración familiar. En otros casos se ha dado la desintegración familiar. ¿Por qué? Porque antes de la pandemia existían una serie de problemas sociales que se venían trasladando, se venían alargando, que en la mayoría de los gobiernos no se habían abocado a solucionar y que con la pandemia se han venido agudizando. Llámese la desigualdad social, llámese la pobreza, llámese la misma deserción escolar, porque al sacar los estudiantes de sus aulas de clase y no tener más alternativas, ellos tienden a irse a buscar áreas de trabajo, y en algunos países se ha llegado hasta el extremo de utilizar la inmigración para buscar nuevos niveles de vida, mejor estabilidad y poder ayudar a las personas que quedan en las naciones que son los familiares, sobre todo de avanzada edad. Y como podemos ver, dentro de la geopolítica tiene que ver con algo que se llama demografía. La demografía, que es el crecimiento de los países, es la relación que existe entre la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad. Son factores que ahora se ven, se pueden visualizar y a través de los estudios que han hecho la UNESCO, la OEA, la ONU, que son organismos, sobre todo la UNESCO, ha hecho a través de la Organización Mundial de la Salud una serie de trabajos investigativos donde se pueden ver con amplitud lo que algunas cosas que ya estaban sucediendo y que ahora salen a la palestra, y otras que se generan como factores emergentes con el efecto de la pandemia. Así que son puntos que, como nuestra materia nos lo indica, que es el análisis geopolítico y social. O sea, estamos analizando, estamos viendo qué pasa. Una de las particularidades que tiene la maestría es que nos desarrolla la capacidades investigativas, y nos desarrolla también el fin que es investigar una temática que a nosotros nos llame la atención. Y aquí encontramos nosotros un abanico, una gran gama de temáticas que pudieran tomarse como motivos para el final o la tesis final que ustedes tienen que presentar para consagrarse dentro de la maestría. Entonces, hay una serie de factores que han venido sumándose a todo lo que ya existía. Cuando estamos viéndolo desde el punto de vista objetivo, ya la deserción escolar venía dándose en todos los países, sobre todo los países que su condición económica no son lo más agraciados y ni gozan de esa calidad de vida que pudiera tener las potencias, ¿no? Hoy nos encontramos frente a un mundo multipolar donde existen grandes potencias que de alguna manera hace que los países que no tienen esa capacidad económica e industrial de tecnología y ciencia, pues nos hacen dependientes de ellos, y son los que van a colocar sus productos semi o terminados
que incluso nosotros vendiendo la materia prima no la revenden a cualquier cantidad. Bueno, eso afecta económicamente. Entonces la economía a nivel mundial se ha trastocado. El cierre de las fronteras ha trastocado muchísimas cosas. Entonces estamos viendo desde el punto de vista geopolítico cómo hacemos para crear zonas especiales, para restituir el flujo de intercambio comercial y de intercambio cultural, porque en la frontera se mueve mucho la parte cultural, las costumbres, las tradiciones, medios de vida, hasta la misma educación, porque en el caso nuestro, por ejemplo, de Colombia estudian acá, de acá estudian en Colombia y se sobreentiende que la geografía de Colombia es la de Colombia, la de Venezuela es la de Venezuela, sin embargo, pues tratan de unirse para poder paliar la situación de educación. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que estamos viendo en los actuales momentos desde el punto de vista de geopolítico y social? Que se nos está acrecentando los problemas sociales. En el caso venezolano, tenemos una diáspora, ¿verdad? Una gran cantidad de jóvenes emigrando, buscando mejores alternativas de vida, buscando mejores opciones y que han dejado ese vacío en el país. Entendiéndose que desde que nosotros estudiábamos geografía económica, comenzamos a ver que la población venezolana, a través de los estudios demográficos, era una población sumamente joven, que la mayor o la base piramidal de la población estaba entre los 14 y 20 años. O sea, una población sumamente joven. Aquí la longevidad es muy escasa porque la población se ha acrecentado. Y más cuando no había control de natalidad, la misma situación que se presentó después de que comenzó el éxodo campesino, o sea, que cambió de ser una Venezuela rural a una Venezuela urbana, buscando mejorar su calidad de vida. Eso trajo consigo también el crecimiento de las zonas marginales y las zonas de miseria que todos conocemos que se fueron concentrando en las grandes ciudades. Y de allí, entonces, por supuesto, eso va a generar otros problemas más. ¿Por qué? Porque resulta ser que las poblaciones se concentran donde las condiciones de vida les son favorables, pero todos los territorios no están aptos para ser poblados, ni todos los territorios son aptos para el cultivo y el uso de otras actividades que son propias de las regiones. Por eso cambia todo, incluso la idiosincrasia, las costumbres, pueden cambiar de una región a otra, pueden cambiar de un municipio a otro, y todo depende también de los factores climáticos, depende de las economías que se desarrollen allí, de la educación que se maneja allí, del acceso que podemos tener a las universidades para profesionalizarlos en las diferentes áreas de producción del país. Vean cómo la geopolítica arropa una serie de áreas que son vitales para el desarrollo de un país. Y la geopolítica es estratégica y táctica, porque ya se comienza del uso de las guerras como un elemento de expansionismo. Entonces la geografía servía para poder ir determinando qué espacios geográficos iban conquistando para acrecentar en aquel momento el sistema feudalista e ir recolectando todas las riquezas que tenía cada uno de los países conquistados o las zonas conquistadas. Eso fue en la época colonial. Sin embargo, hoy día nosotros tenemos una multipolaridad donde existen grandes hegemonías, existen imperios y existe expansionismo, porque hoy la economía, que es a través del capitalismo, se maneja a través de la producción, a través de la industrialización,
y a través del procesamiento de las materias primas que nos generan el sector primario, que es donde se establece la economía de producción. Y viene la transformación y luego la distribución de los servicios. Entonces, allí, en esta economía que en algunos países no se han desarrollado, comenzamos a marcar una dependencia de los países desarrollados. Llámese China, llámese Estados Unidos, llámese Japón, Alemania, Inglaterra. Todos esos países marcan pauta en el sentido de que tienen muchísimos años trabajando en función de mejorar su calidad de vida y mejorar sus sistemas de producción y desarrollo. Porque existen también cualquier cantidad de países que datan desde el principio de la humanidad y que por efectos de la guerra constante, de las creencias religiosas, de otros factores de de otros factores culturales, no presentan ningún avance, sino al contrario, cada vez se deteriora más su economía y se presta más para hacer lo indebido en cuanto a lo que deben ser los factores fundamentales para el desarrollo de un país. Entonces, en ese análisis social, encontramos que la salud y la educación en los actuales momentos está siendo tocado en una forma bastante fuerte. Eh, en la geopolítica la salud no entraba mucho porque se hablaba más de la demografía, que es el estudio, la comparación entre la natalidad y la mortalidad, y que por ende lleva una relación normal. Pero en este momento, la pandemia ha hecho estragos en la sociedad, y entonces habría que estudiar qué tanto daño ha hecho la pandemia desde el punto de vista de la desigualdad en cuanto a, a las tasas de natalidad y de mortalidad. Es importante entonces que tengamos en cuenta que en el caso de nuestra asignatura está apoyada por la historia, que es algo fundamental. La historia es vital para cualquier análisis, para cualquier investigación que se vaya a hacer, porque es un antecedente que nosotros tenemos. Fíjense que nosotros tenemos una partida de nacimiento donde están nuestros datos, donde están nuestros padres, donde está la fecha de nacimiento, el lugar de nacimiento, que es la génesis suya, de su existencia. Eso es un documento histórico que te pertenece y al cual te va a identificar para toda tu vida hasta que mueras, y todavía muriendo queda esa constancia, queda ese respaldo de cuál fue tu trayectoria del año al año siguiente. Entonces la historia es primordial para poder entender qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando. Cuando dicen pandemia, inmediatamente nos abocamos allá a 1918, cuando hubo una pandemia de una gripe fuerte, donde también devastó cualquier cantidad de población. Y cuando eso sucede, la geopolítica sufre las consecuencias. ¿Por qué? Porque resulta que la geopolítica estudia la relación que existe entre los territorios y los grupos humanos. Y allí va a entrar entonces la sociología, que estudia la actuación del ser humano como un ser pensante, un ser integrado a un mundo social. Y también va a entrar la geografía, que es la que estudia los recursos naturales, que estudia la tierra, pero también se le suma la historia, como os lo dije anteriormente, porque allí todos tenemos un origen, venimos de una descendencia, ¿verdad? Y en el caso nuestro tenemos un cruce que se generó a partir de 1492, cuando los españoles llegan y comienzan a cruzarse con nuestros indígenas, y así fuimos creando unas nuevas razas que
se hicieron múltiples clasificaciones y por eso que nosotros vemos que tenemos una gran variedad de test, gran variedad de características, de indígenas, de blancos, de trigueños, de morenos, morenos fuertes. Y eso es propio de los cruces de razas, eso es propio de las genéticas que se cruzaron para aquel momento. Pero ¿qué va a pasar hoy y por qué hacemos estos análisis? Porque resulta que hoy tenemos que volver otra vez a esas disciplinas para ver qué es lo que está sucediendo. Porque ¿qué va a pasar después de la pandemia? Que ahorita estamos aislados, estamos convocando ya para dentro de poco tiempo ir a la presencialidad, por ejemplo, en las clases. Poco a poco se ha ido reactivando el comercio. Tuvimos un pico de pandemia fuerte donde mucha gente fue afectada, otros, a Dios gracias, no afectaron, pero no fuimos atacados tan fuerte, y otros que no les pasó nada, sí, porque eso es propio de los virus. Pero desde el punto de vista geopolítico y social, ¿cómo afecta eso para sumárselo a la situación que ya teníamos planteada? ¿Qué pasó con el éxodo campesino y hacia las grandes ciudades? Mejoraron desde el punto de vista de educación, sí, porque tenían acceso a, a la educación. Afortunadamente en nuestro país la educación es gratuita. Es uno de los pocos países del mundo que tiene educación gratuita. Un punto a favor de nosotros. Gente que se forma y bien lo puede hacer desde el punto de vista público o privado. Hoy día, a regresar después del efecto de aislamiento, ¿qué va a pasar con las universidades? ¿Dónde están ubicadas las universidades? ¿Dónde están ubicadas las escuelas? ¿Dónde están los centros asistenciales para la salud? ¿Qué pasa con la producción agrícola, las vías de comunicación? Todo eso es geopolítico. ¿Qué sucede con la demografía? ¿Qué análisis le vamos a hacer? Tenemos estadísticas reales. Deberíamos saber cuántos se fueron, cuántos se adelantaron en este mundo, cómo está la parte de nacimientos, cuando la mayoría de la población joven, comprendida entre 15 y 20 años, emigró. ¿Qué va a pasar con las personas adultos mayores en cuanto ya están jubilados, retirados, o sea, para la producción? O sea, hay una serie de factores que se han alterado notablemente y que de seguro nosotros tenemos que ahora hacer uso de más disciplinas. Entonces vamos a meter la política, vamos a meter la economía, vamos a meter la geografía, la sociología, la historia, y ahora le agregamos algo más importante todavía, que la gente no quería y no quieren tocar todavía, que es la psicología. Y a un lado de la psicología, la filosofía. ¿Por qué la psicología? Todo esto ha creado un problema de salud mental. Nadie estaba preparado para enfrentar una pandemia. En ningún momento se nos explicó, se nos dijo, se nos aclaró qué pudiéramos hacer ante una pandemia. Y por eso los gobiernos no han obtenido una respuesta inmediata, porque ellos tampoco sabían qué hacer. Y no hablo solamente del gobierno venezolano, sino del gobierno de todos los países, la mayoría de los países. Fíjense que año y medio, 2 años casi, que está la pandemia, hasta ahora hay vacunación masiva. Porque nadie estaba preparado. Además, no se tenían los medicamentos, no se sabía cómo funcionaba. Entonces, eso que supuestamente es de otro renglón de la salud, viene a trastocar lo que es el mundo estratégico geopolítico. Porque cuando tenemos una población enferma, diezmada por una pandemia, y que sigue afectada psicológicamente, o sea, aparte de la alteración física, tenemos una alteración mental y las emociones comienzan a jugar su espacio, en este caso con una
emocionabilidad negativa, en donde el pánico, la depresión, la angustia, la desesperación ha destrozado otras cosas del organismo porque no estábamos preparados para esto. Entonces allí entra la parte geopolítica, entra la parte social y comenzamos a ver una serie de factores emergentes que nos va a dañar y a trastocar todas las actividades que nosotros realizamos desde el punto de vista económico, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista personal, de crecimiento, de todo lo que ustedes puedan imaginarse. Entonces tenemos un mundo complejo, tenemos una interconexión de factores que tienden a desestabilizar cualquier economía del mundo. De hecho, los desempleos a nivel mundial son elevadísimos. Las muertes son elevadísimos. Los problemas sociales elevados. Eso hace que también por el cierre de las fronteras surjan unos nuevos factores de inmigración clandestina, de una interrelación comercial que afecta a la economía de los países, porque se generan es a través de la extracción no controlada y, por supuesto, los países dejan de percibir sus impuestos por la nacionalización de estos productos. Y eso va a demostrar también que se requiere la parte normal, la parte legal, que se maneje de la forma adecuada y que puede hacerse a través de políticas estratégicas y tácticas desde el punto de vista económico, desde el punto de vista tributario, desde el punto de vista educacional, de todos los sectores que ustedes lo vean. Entonces, la psicología comienza a tener un auge preponderante, porque ahora vamos a quedar con un síndrome post-pandémico, en donde la gente que ha sido afectada directamente por el virus queda con un trauma desde el punto de vista viral que se va a quedar con un síndrome de pánico. Y quienes no han tenido esto y han perdido familiares también van a seguir con estos traumas, y por eso la parte psicológica entra a jugar un papel importante. Y de hecho, apegado a la psicología, lógicamente viene la filosofía. Es el momento de reflexionar, es el momento de generar nuevos proyectos, nuevas formas de ver la geopolítica y crear y hacer nuevas políticas de, eh, para mejorar, por supuesto, y poder paliar la situación que tenemos. Entonces, mis queridos amigos, allí les hice un plan de evaluación nuevo, se los envié por el WhatsApp para que ustedes lo suban a la plataforma. El día 28 estaremos haciendo un último encuentro sincrónico donde vamos a estar conversando, y ahí viene la participación de ustedes porque va a ser un conversatorio sobre el nuevo sujeto docente. ¿Qué van a hacer los profesores para el punto de vista educativo? Crear y revertir estrategias pedagógicas que puedan subsanar lo que está sucediendo en la pandemia y lo que va a quedar después de la pandemia. Bueno, ya para cerrar, quiero decirles que este análisis debe seguirse, debe profundizarse, y vuelvo y les repito, les puede servir incluso como temáticas para hacer sus tesis de maestría y que pudieran encontrar muchas verdades allí. Les invito a que se investiguen en la UNESCO, en la ONU, en la OEA,
en los cuales en la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, donde hay una serie de datos que nos generan cuál es la situación de Latinoamérica en estos momentos, antes, dentro y posteriormente cuando finalice y se pueda controlar y erradicar la pandemia. Porque hay muchas cosas que se están develando y está quedando en claro cuál es la posición de cada país y qué es realmente lo que tiene y lo que se viene. Así que les invito para que investiguen, para que puedan ayudarse para hacer que la temática sea mejor y que lo que ustedes escriban, que es uno de los factores fundamentales, que es escribir, escribir y escribir para que nos puedan entender. Que tengan un feliz día y muchas gracias por su atención.